Ahí se está sumando María Eugenia también. Bien. ¿Pensaron en esto que les proponía recién? ¿Recuerdan? Y si vamos a hacer el ejercicio de memoria juntos, ¿sí? Juntos. ¿Se acuerdan cómo propusimos jugar con las adivinanzas? ¿Se olvidaron? No recuerdo muy bien, pero no tenía que ver, por ejemplo, con... Me acuerdo que no lo hacíamos a partir de un objeto, como que en un momento no lo creamos, la adivinanza. No, Hubo creación de adivinanzas. sí, Bien. Nosotros le en un dimos momento del adivinanzas. juego. Bien, ahí hay un juego, que es, inventamos nuestra propia adivinanza. De hecho, esto está pensado por una sala de 4 años. De hecho, jugar a crear una adivinanza es una actividad sumamente interesante para el desarrollo del lenguaje, porque hacer una adivinanza no es algo sencillo, no es algo que se hace de un momento para otro. Porque, ¿qué característica tiene una adivinanza? A ver, cuéntenme de qué va una adivinanza. No pido una definición, ¿eh? Pido que me Tiene cuenten. características, A sí, es ver, por ahí más bien descriptiva. Por ejemplo, acá lo que en relación a la silla, hace como una descripción. Por ejemplo, tiene 4 patas, que es, bueno, no recuerdo más que más decía, pero hace como que la información es descriptiva y que está organizada también en una estructura. Tiene 4 versos, o sea que no es muy extensa tampoco. bien, bien. Si yo, por ejemplo, digo, veo, pero cuando cierro los ojos lo veo mejor. ¿Qué es? Es decir, ¿es una adivinanza? Sí, para Sí, mí porque le sí. está preguntando qué es. Bien. Es decir, que ahí hay un elemento. Entonces, si yo le tengo que enseñar a niños y niñas, más allá de que pueda o no tener rápidamente una respuesta a esto que lo acabo de inventar, este, adivinanza, hay una cuestión que tiene que ver con decir sin decir, es decir, decir sin nombrar. Entonces, eso hay que enseñárselo a los nenes. Entonces, jugar con las adivinanzas es un proceso. Yo le hago una adivinanza y algo que dijimos en esa clase es que no necesariamente las adivinanzas tienen una sola respuesta. Es decir, uno puede ir afinando con el tiempo a que haya una sola respuesta. Pero bien puede ser que yo digo, tienes 4 patas y no es un perro. Me siento encima y no es un almohadón. Me hace cosquillas en la espalda y no es una pluma. ¿Qué es? ¿Sí? Una versión distinta. Sí, Ramiro, no hay problema. Una versión distinta de la adivinanza que aquí ofrecieron los estudiantes. Pero digo, estoy dando una serie de descripciones que el otro se empiece a imaginar cosas y que trate de dar una respuesta, porque al preguntar qué es, yo le estoy
pidiendo, reclamando que de alguna manera me responda. Entonces, enseñar a construir una adivinanza no es tan sencillo. De hecho, se puede indagar sobre si conocen alguna adivinanza que recuerden. Es decir, eso es, de alguna manera, enseñar lo que vemos acá. Sí. Si compartir la pantalla, ahí está. Sí. Volví a compartir la pantalla. ¿Hay un juego como lo que yo acabo de describir recién? No, no es como un juego. Bien. O si lo va a hacer, acá que continúa, trajimos otro juego. Uno, ¿cómo se llama? ¿Sí? Enseguida les contamos más. Es decir, parecía que están en otro lado que no es el Zoom. Virginia, que te sumás recién, estábamos viendo que faltaba la ambientación, una descripción del ambiente donde suceden las cosas. Pero fíjense que esto es todo, digamos, esos 8 o 10 renglones son los destinados a jugar con el folclore infantil, la adivinanza. Es decir, y fíjense, claro, fíjense que no hay un desarrollo real, digamos, una producción por parte de los chicos, no hay una actividad creativa, no hay, salvo el deducir, salvo la actividad de deducir a partir de las pistas que se van proponiendo y de la adivinanza misma, no hay un trabajo real con la adivinanza, con el folclore, no sé, tampoco se lo sitúa de ninguna manera, se les tira la adivinanza y punto, no se sitúa esa especie, digamos, que es la adivinanza, no se les explica qué es, cómo, de dónde viene, no se les explica nada, no se les da ninguna pista de nada, solamente se tira como una cosa a resolver y punto, ¿sí? No hay contexto, digamos, para ese texto. Y tampoco después vamos a ver que tampoco hay una institucionalización, un cierre en relación a eso tampoco. Justamente vamos a ir avanzando un poquito en la propuesta. Acá esto sucede en lo que estábamos analizando recién, de que hay cómo va a haber un tablero hecho con telas, las fichas serán círculos de cartón con imágenes de pumas y leones. Previamente al juego nos dividiremos en 2 equipos y lo haremos utilizando una canasta que tendrá tarjetas dadas vueltas de pumas y leones, donde ellos podrán elegir. La señora le diremos, la suerte es loca, el que le toca, le toca. Perdón. En la canasta y sacar una tarjeta al azar. Una vez que todos los niños complementaremos, tanto los pumas como los leones, tienen mucha hambre porque caminaron mucho en el bosque. Entonces, a buscar comida y a comer. De un lado estarán los pumas, del otro los leones. Cada animal para comer al otro tendrá que saltar, lo puede hacer para el costado y adelante sin chocarse, pero cuidado, que los movimientos que hagan son muy importantes, etcétera, etcétera. Describen cómo empezará el juego. ¿Qué le está faltando a esto? Sí, y ahí se introduce... Otra vez, por favor, no ¿Pueden ser las reglas del juego, profe? Puede ser, también puede ser que haya una intencionalidad de que los nenes vayan descubriendo por su cuenta las reglas del juego. Ahora, ¿lo explicita? ¿Dice que se buscará que los nenes descubran las reglas del juego? Claro, falta más descripción de lo que ellas pretenden o quieren hacer, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, señor. Fíjense lo que sí, que hay un intento de aproximar la ficción del juego, ¿sí? Con la idea de que los leones tienen hambre, que los pumas también. Hay un avance hacia la ficción del juego, ¿sí? No está muy desarrollado, pero aparece, digamos, un poco. De hecho, cabe preguntarse por qué sería necesaria armar una ficción
para este juego en particular. No sé si tienen presente el Laucaticata, que es uno de los juegos que les ofrecimos para jugar. Sí, profe. ¿Lo tienen en mente? Es un juego similar Sí, es un juego al de de la dama. similar a las damas, sí señor. A las damas o alguno de estos juegos con fichas donde uno dice, te como tal ficha, te como tal otra. Cuando jugamos, tenemos una ficción de captura de fichas, pero que tiene larga data. Ahora, acá es necesario que haya una ficción que dé cuenta de el comer o esto de capturar, porque si no los nenes, para los nenes no tienen ningún significado. Si no se aproxima a sus saberes previos, si no se aproxima a que los nenes, para poder atrapar una ficha, van a hacer un juego simbólico saltando por encima de ellas, bueno, hay que enseñárselo de alguna manera. Y en este caso, esta ficción tal vez pueda funcionar con los nenes, no lo sabemos porque al final no lo vimos hacer con niños, pero digamos, esta ficción podría funcionar si se explicara un poquito más que para poder atrapar y después poder comérselo, necesitan saltar por encima. ¿Sí? Puede ser también como la ficción del juego que es ese que dice del lobo que va, juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. Los niños y las niñas saben que están jugando y que, por ejemplo, si me atrapa, no, es un juego, o sea, pero que pasan como que cruzan la barrera de la realidad, ¿no? O sea, que saben que es un juego. Correcto. Sí. Bien. Para dar comienzo a esta búsqueda, tendremos que arrojar un dado que tendrá una imagen de un león y otro de un puma. Este mismo nos dirá quién de los dos comienza a mover primero para comer al otro animal. Bueno, digamos, esto es un extra que le agregan al juego ancestral, que también se podría utilizar el folclore ahí para echar suertes. Es decir, hay... Sí, Virginia, podría ser una... por favor. Podría ser una retaíla, podría ser algún otro juego como el piedra, papel o tijera, que también es un juego ancestral, ¿no? Es un juego que pertenece a distintas culturas, con variaciones, digamos, pero también podría ser. O bien una retaíla, alguna de estas Altimarina Lopiwe, o alguna cosa por el estilo, que también pertenece a la cultura, digamos, que traen los niños y que si no la traen se... Y por ejemplo, la pisadita podría ser una forma de echar suertes. No conozco lo que es eso, profe. ¿Alguna de las otras estudiantes? Se las enseña la seño, ¿no? Sí, el pan y Sería, queso. profe, como el pan y queso. A ver cómo es eso. Si mal no recuerdo, tenía que ver que había dos participantes del juego. Ajá. No escucho. Sí, Se le la compañera tildó, me profe. parece. Y ganaba el que pisaba al otro, el que tenía el pie sobre el otro. Creo que era así. Euge, no se escuchó. ¿Lo puedes volver a repetir? No se escuchó. A ver ahí. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí se escucha. Si mal no recuerdo, tenía que ver con que dos participantes se ubicaban en una punta cada uno, una determinada distancia, y empezaban a caminar como en línea recta, diciendo pan, queso, ¿no? O sea, como pisando una línea y terminaba cuando uno pisaba al otro. Ajá. Claro. Bien. Creo, no sé si era muy... Bien. Para mí era así. ¿Qué particularidad tenía cómo caminaban? A ver si pueden ayudar a construir
la descripción del juego. Caminaban con un pie sobre el otro, o sea, un pie adelante del otro, como entrecruzados. Poniendo en contacto el talón de uno con la punta del otro. Sí, Bien. Fíjense toda la descripción que hay que hacer para describir el juego. Que desde lo corporal sería más fácil hacerlo. Se hace así. ¿Está? Pero jugaremos pan y queso. Dos jugadores enfrentados empiezan a caminar colocando un pie delante del otro, poniendo en contacto el talón de uno con el pie, con el otro pie, y avanzando en dirección al otro jugador, de tal manera que en un determinado momento alguno de los jugadores pueda pisar con la punta de su pie la punta del pie de su oponente, en cuyo caso el juego termina con una persona que va a ser el primero en salir a jugar porque digamos, ganó la partida, que tal vez podría uno decir terminó primero en la partida, entonces sale primero, ¿sí? Para evitar esto del ganar o perder, porque en el jardín tratamos de evitar esa cuestión de que hay ganadores y perdedores, ¿está? Porque en el juego no necesariamente tiene que haber ganadores y perdedores. No sé si querés agregar algo, Virginia. Se gana jugando. Sí, se gana jugando y divirtiéndose, no siendo el que llega primero o algo por el estilo, ¿sí? Tratamos de evitar eso. Juega un equipo, no digan juega un equipo contra el otro, digan juega un equipo con el otro, ¿sí? Porque también eso da una idea de rivalidad innecesaria, ¿sí? Pero es cierto, qué difícil que es explicar claramente, no sé, me imagino, así como explicamos, como explicó Enrique lo Se corta, Virginia, no te escucho. del pan y queso, imagino otras de esas formas de enseñar. Lo difícil que sería, pero bueno. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Aprender a describir el juego que le proponemos a los niños. Vamos a pasar a mirar el cierre de institucionalización de esta actividad, pero primero les quiero preguntar si saben a qué nos referimos cuando nos referimos a institucionalización. ¿Alguien recuerda qué es? era como ver qué era lo que habían aprendido, qué era lo que se llevaban de la actividad. Claro, como para recuperar, digamos, justamente el contenido, para ver si los niños y las niñas pudieran hacer uso o acercarse a ese conocimiento que la docente pretende enseñar, ¿no? A través de las preguntas, no solamente preguntas como diciendo, ¿te gustó el juego o pudiste jugar? Sino preguntas que realmente puedan dar cuenta de lo que se pudo hacer, digamos. Bien, ¿y quién institucionaliza? Y las preguntas tiene que realizarla la docente, Bien. pero deben ser como preguntas muy, justamente eso, que apunten a la acción de los niños, por ejemplo. Se me ocurre, ¿cómo, no sé, corríjame si no está bien, pero ¿cómo hiciste para llegar al otro lado del tablero? Entonces el niño o la niña va a poder desarrollar y explicar, digamos, la acción que hizo. Quizás ese nene utilizó una estrategia y quizás otra niña utilizó otra. Entonces se genera todo un intercambio ahí. Bien. Acá dice una pregunta, ¿nos muestran cómo hicieron para cazar la comida? Es decir, cuando no le pueden poner palabras, podemos pedirles que nos muestren cómo lo hicieron, ¿sí? Ahora, vamos a ver si acá se está institucionalizando los contenidos que se pretendieron dar. Se pregunta, ¿cómo hicieron los leones y los pumas para cazarse entre sí? ¿A qué apunta esta pregunta? ¿A la acción que hicieron los niños? A ver, amplía un poquito. ¿Qué Porque dice, que ¿cómo? respondan?
que demuestren cómo realizaron el movimiento para casarse entre sí. Bien. Es decir, se esperaría que muestren que tuvieron que saltar por encima del otro para poder capturarlo. ¿Está? Claro. Ujú, sí, Cuando pregunta cuánta comida atraparon, ¿a qué se refiere? A las cantidades, A las cantidades. claro. Bien. La pregunta, ¿por qué se terminó el juego? ¿A qué apuntaría? que finalizó por algo que ya no sigue, o sea, como que se terminaba porque terminaron quizás de comerse los animales o se terminó la comida. Ah, bien, bien. ¿Y ahí qué más se podría preguntar, por ejemplo? Dicen, por ejemplo, porque se terminó la comida. ¿Y yo qué le podría repreguntar ahí? ¿Podemos buscar más comida? ¿Cómo tendríamos que hacer para buscar más comida, sí? Y ¿De qué otra forma podemos, como para que se genere diferentes propuestas sería, o maneras? bien, y si la cantidad de fichas que tienen es limitada, ¿qué podríamos hacer? Y pensar quizás para otra actividad, justamente cambiar ¿cómo se llamaba? La variable didáctica, o sea, incluir más fichas. Bueno, incluir más fichas no necesariamente es cambiar la variable didáctica. Es decir, la variable didáctica es trabajar con el mismo contenido, pero tratar de generar nuevos procedimientos. Y agregar fichas no necesariamente va a hacer que aparezcan nuevos procedimientos, porque comer van a comer igual. Va a cambiar la cantidad. En todo caso, voy a ampliar el campo numérico, que no es una variable didáctica. Lo que puedo hacer es proponerle, por ejemplo, volver a jugar. Y si mi propósito en la actividad es que ellos puedan revisar qué diferencia hay entre una jugada y otra, si eso estuviera en el propósito, puedo hacerles jugar varias veces y que después den cuenta de en qué se diferencian y en qué se parecen las distintas jugadas que hicieron. ¿Sí? Sin necesidad, porque el campo numérico no hace falta que lo amplíe, si lo que me interesa es que comparen cantidades, por ejemplo. Pero ese era Claro. el contenido de la actividad. Vamos a mirar más arriba. ¿Cuál era el contenido de la actividad que decían los estudiantes que iban a trabajar? Vamos a mirar. Contenido de matemática. Repartir, quitar, avanzar, recolectar. Ahí. ¿Están preguntando sobre eso? En la única pregunta que vi fue lo que le preguntó cuánta comida se comieron o cuánta comida quedó, algo así. Bien. ¿Eso cuánto se comieron? ¿Apunta a repartir, a quitar, a avanzar, a recolectar? A ver, ¿cuál No, de verbos en no, infinitiva? porque el ¿Cómo cuánto sería en relación. El cuánto tendría que ver con el tema de la colección, ¿o no? Sí, el recolectar, bien. Pero en el repartir, el quitar y el avanzar, ¿aparecen? No, no. El avanzar puede ser cuando preguntan cómo hicieron para obtener la comida, ¿sí? Y cuando preguntan por qué no podían ir para atrás, por ejemplo. Que en realidad, en ningún momento, cuando enseñan el juego, por lo menos lo que está escrito, hablan de que está prohibido ir para atrás. Porque puede ser que yo los deje que escapen. Digo, no, yo no quiero que me coman, yo quiero comer, pero no quiero que me coman, así que yo me vuelvo para atrás. ¿Sí? Y en ningún momento el juego dice que no se puede. Está por como lo plantean los estudiantes. Por ejemplo, cuando Desde la usted... propuesta, Sí, sí, que desde la No, propuesta que quería... escrita esa regla, digamos. Entonces, si no aparece escrita, nosotros tenemos que centrarnos en lo que aparece escrito y ahí no está. Entonces quiere decir que esa regla no fue enunciada, ¿sí?
y no se puede institucionalizar lo que no se enseñó. Claro, yo lo que quería decir es que en el juego del Agualé, cuando el profe Enrique nos compartió el video en uno de los foros, que se ven los pasos que se va haciendo del juego, a medida que transcurre justamente el juego del Agualé, él le va diciendo a la compañera, le va comentando las reglas también del juego, por ejemplo, que por ejemplo en un momento las semillas tienen que ir para un se pueden comer hacia un determinado lugar. Entonces también eso la va marcando, digamos, el jugador, que en este caso no se ve antes del juego o durante el juego, ¿no? Bien, y una cosa que quiero hacer énfasis. ¿Les parece que tal vez habría que agregar un contenido acá? Por lo que se institucionaliza, digo. ¿El conteo, profe? Por el tema que pregunta cuánta comida comió, no. Bueno, el asunto, eso tendría por ahí que ver con el recolectar, pero igual el conteo no es un contenido, es un procedimiento. Ah, bien. El comparar cantidades, el saber si tengo más o tengo menos o tengo la misma cantidad, quién comió más comida, eso es comparar cantidades. Cuando yo hablo de conteo, el conteo es un procedimiento. Yo uso el 1, 2, 3, 4 para, por ejemplo, diciendo la sucesión oral, mientras voy contando, es una manera de un procedimiento. Como el reconteo, es decir, volver a contar, porque yo necesito comprobar que lo que conté la primera vez lo conté bien, eso es reconteo, que es otro procedimiento, y hay un tercer procedimiento que es el sobreconteo, que se utiliza cuando yo ya sé que tengo una cantidad, tengo 4, y a eso me paro en ese 4, digo 4, y agrego otro más, digo 5, 6, ¿me explico? Eso se llama sobreconteo, que es otro procedimiento diferente. Esos son todos procedimientos, ¿sí? Les recomiendo repasar la teoría. De hecho, Profe, sí, voy a volver. Sí, gracias. Sí. voy a dejar de compartir pantalla porque les queremos contar, nos quedan 10 minutos de clase, y les queremos contar con Virginia cómo seguimos, ¿sí? No sé, Virginia, ¿querés hablar vos? ¿Hablo yo? Sí. Si se traba o algo, sigue usted, Enrique, porque está medio inestable lo mío, pero básicamente la idea es que el próximo día posibilidad de hacer 2 actividades a la vez, una clase asincrónica. Crónica no les agregaríamos tarea, lo que haríamos es buscar dentro del material bibliográfico que tienen ustedes ya presente y disponible, buscar algunas citas, fragmentos, elementos que puedan resultarles de ayuda y que puedan resultarles necesarios a la hora de hacer la planificación, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta, hacer una clase asincrónica que no les agregue tareas, sino que, digamos, les aporte contenidos, digamos, sintetizados. En la parte, digamos, la parte de darle forma la hace siempre Enrique, porque es el que sabe, y ya prometió que, por ejemplo, si hay un nacimiento, va a estar linkeado al fragmento. Ese fragmento va a tener el link que los va a redireccionar hacia el texto completo para que quien necesite algo más de ahí o necesite ver el contexto en que esa cita aparece o necesite releer el material, bueno, lo tenga ahí disponible y fácil de encontrar, ¿sí? Esa es la idea. Y sumo Por a lo que dice... ejemplo,
Se entrecorta, Virginia. Sumo a lo que dice Virginia. A ver, La idea es así. sí, Enrique. Vamos a sostener Sí, la clase sincrónica, nos vamos a volver a encontrar en este horario el viernes próximo, para seguir avanzando en la cuestión esta de analizar la propuesta y ya ir conversando sobre el diagnóstico que van a acceder ustedes en la semana próxima y empezar a construir la propuesta. Eso va a ser el encuentro sincrónico. Pero nosotros necesitamos a su vez hacerles un recordatorio de la teoría, porque esto ustedes, lo que vamos a proponerles para la próxima clase es analizar contenidos en relación a la teoría. Es decir, vamos a tomar un fragmentito de la propuesta que estamos analizando, vamos a decir, bueno, en esta propuesta los contenidos son tales, basados en tal autor dice que esto es un contenido de la matemática, tal autor dice esto es un contenido del folclore infantil, porque necesitamos contextualizarlas, que podamos volver sobre la teoría. Sabemos que son muchos libros que están disponibles en el aula virtual, y esos más de 15 o 20 libros que hay disponibles, o artículos, es muy difícil que ustedes puedan volver sobre todos ellos a releerlos para tenerlos en mente. Pero sí nos interesa dejar en claro algunos aspectos para que ustedes puedan empezar a escribir la propuesta y saber cómo eso se ancla en la teoría, ¿sí? En la teoría de matemática en la educación inicial, en la teoría de la literatura infantil, en la teoría de la alfabetización, que es el campo que nos interesa. ¿Se entendió el planteo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Yo igual me comprometo, voy a armar una noticia, la voy a poner en el aula virtual comunicando esto, porque el grupo de ustedes es más numeroso y acá hay varios estudiantes que hoy no tuvieron, y para que tengan presente sí. esta cuestión, ¿no es cierto? Bien, Virginia, no sé si querés agregar algo. Sería bueno que si las estudiantes tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo, pudieran aprovechar estos minutitos que quedan para realizarlas, ¿no? De acuerdo. Profes, de por ahí una duda que a mí me surge, que si bien, bueno, lo tendré que preguntar cuando tenga la clase de residencia, es, en un primer momento nos habían dicho que trabajábamos de a dos duplas, y ustedes la semana pasada dijeron que eso, bueno, era como que lo teníamos que ver porque no podíamos, o sea, como que tenía que haber igual dos fundamentaciones. Esto entonces sería que trabajamos en dupla, aparte de entrar al jardín a observar entre 4 alumnas. No sé si soy clara. Sí, a ver, el otro día lo planteamos en la reunión de articulación, consultamos, y las profes sostienen que seguramente hubo una mala interpretación, que en realidad van a trabajar en duplas, las planificaciones se van a hacer en duplas. Lo que iban a hacer es observar seguramente dos duplas, una misma sala, y van a ofrecer dos propuestas diferentes para la misma sala. Es decir, van a fundamentar y situar una propuesta en la misma sala, pero un grupo de actividades diferentes cada dupla. ¿Me explico? O sea, son dos fundamentaciones, cada dupla hace su fundamentación. Y cada dupla diseña su propio recorrido de actividades para esa sala. ¿Esto por qué sucede? Porque tenemos pocas salas disponibles, chicas. Entonces, probablemente no alcancen
todas las salas que tengamos de las instituciones para todas las duplas, como para que cada dupla tenga una sala diferente. Si llegamos a tener la posibilidad de tener, si tenemos 15 duplas y tenemos 15 salas, genial, porque entonces todas van a tener la oportunidad de tener su propia sala. Si no, va a haber duplas que van a planificar para la misma sala que otra dupla, pero van a hacer actividades diferentes, su fundamentación la van a tener que situar en el mismo diagnóstico, pero con sus propias particularidades, porque claramente es otra dupla. ¿Me expliqué? Perfecto, profe, gracias. Bien. Sí, sí, gracias. ¿Otra duda? No hay más dudas. No, profe. Somos magníficos docentes, no dejamos lugar a dudas. Chicas, queremos sinceramente agradecerle de corazón la buena voluntad, el estar acá, el haber puesto el cuerpo, Sí, poner oreja a todo lo que tenemos para decirles y escuchar también a sus compañeras. Realmente, para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. sí. Y realmente la paciencia que ponen ante nuestros problemas técnicos y demás también es encomiable, y realmente nos hicieron jugar, nos hicieron reflexionar, reflexionaron y jugaron. Entonces se puede decir que hemos hecho un buen trabajo hoy. Nos sentimos bien, está bueno. Gracias a ustedes también por cada encuentro. A veces con el tema de la tecnología interfiere bastante, pero a pesar de que hoy fue poca la asistencia, creo que fue muy enriquecedor también. Y seguimos construyéndonos, ¿no?, en este conocimiento, porque creo que empieza una etapa bastante, no sé si compleja, pero interesante. Y hay que traer, bueno, en mi caso ahí me hizo recordar, profe, y dije, bueno, no, me voy a tener que poner a leer la teoría del año pasado, y está bueno también, porque en esto no es que ya tenemos todo el conocimiento súper, no sé, como digo, palpable, sino que también está bueno decir, bueno, hay que volver a releer y a estudiar, y bueno, está bueno. Si se corta, les Así propongo que que nada. volvamos a